Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Cuidando tu Salud. La tarde de hoy nos reunimos para hablar acerca de los cuidados de enfermería en un paciente quirúrgico con prolapso rectal. Estamos aquí para tener una semana más de un conversatorio acerca de temas de salud que nos van a ayudar a fortalecer los conocimientos en nuestros estudiantes y brindar información científica a la población en general. Para la tarde de hoy nos acompaña el doctor Patricio Ordóñez Vélez, quien es especialista en coloproctología. Buenas tardes, doctor, y bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al Instituto Bolivariano bueno, para poder aportar en esta tarde, pues, en una nueva oportunidad. Gracias por la Gracias, doctor. oportunidad. Coméntenos dónde lo podemos localizar o dónde lo podemos contactar. Bien, yo tengo mi consultorio en la clínica Medilab, Medi Hospital, en la planta baja, en el consultorio S11 y en la clínica San Gregorio, en el consultorio 105, en el primer piso, y me pueden localizar o agendar citas al 098-300-48-41. Muchas gracias, doctor. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestra página web de Facebook Live. También somos retransmitidos por Ecotel TV, TV Plus, lo del momento Loja. Doctor, para iniciar este conversatorio, ¿podríamos definir a qué se refiere el término prolapso rectal? Bien, cuando se habla de prolapso, hablamos de eh, que un órgano se cae o se protruye de su lugar anatómico. En este caso, la palabra rectal quiere decir la salida o protrusión de la mucosa rectal, es decir, de la última parte del tubo digestivo, en este caso del colon, donde se localiza la materia o donde se acumula la materia fecal que se llama recto. Entonces, el prolapso rectal se refiere a la salida o protrusión de la piel rectal, piel mucosa rectal. Muchas gracias, doctor. ¿Cuáles son las causas por qué se produce el prolapso rectal? Bueno, las causas específicamente no se las conoce actualmente, hasta la actualidad, bueno, hasta el momento, pero hay muchos factores de riesgo o que predisponen a que un paciente exista la salida o el prolapso del recto. Los factores de riesgo son sobrepeso, obesidad, en mujeres el embarazo, la multiparidad, quiere decir que una mujer que ha tenido 5, 8, 10 embarazos y que todos han terminado por vía vaginal, en el trabajo de parto se hace demasiado esfuerzo, demasiado pujo y los órganos tienden a debilitarse, los músculos, los ligamentos tienden a debilitarse con el pasar de los años. También hay otras malformaciones congénitas, enfermedades como en niños como la fibrosis quística, hay enfermedades también accidentes de tránsito automovilísticos donde hay traumas de la región pélvica, hay daño de los nervios pudendos, que son los que inervan el piso pélvico. Entre las más comunes son estas causas. Dentro de las causas también podríamos mencionar tal vez lesiones medulares, también podrían ser causas de prolapso rectal. Claro que sí. Como hablábamos, lesiones de los nervios, en este caso el nervio pudendo es el que inerva toda la región perianal y genital. Entonces, cuando hay una sección o un corte de la médula espinal y hay una pérdida de la motricidad desde el ombligo hacia abajo, pues va a haber el factor que le predispone al paciente a que se le salga la ampolla rectal. En base a lo que usted nos mencionaba de la multiparidad en mujeres, hay que mencionar que las mujeres tenemos mayor riesgo de presentar prolapso rectal, ¿no? Y esto se debe a que, ¿cuál sería la fisiopatología o cuál sería la causa de que las mujeres tengamos mayor riesgo cuando hemos tenido varios hijos por vía vaginal? Claro, la incidencia y en cuanto a la literatura nos da la relación de 6 a 1. Esto seis veces o en el 6% de mujeres se da esta enfermedad y solo
un hombre, No, la digamos. relación está Sí, la muy, muy relación es de distal. 6-1, Ah, esa sería la consideración. ¿Cuál es la fisiopatología? Habíamos conversado que en el momento del trabajo de parto, la mujer tiene que hacer mucho esfuerzo físico, mucho pujo para expulsarlo al bebé. Entonces, cuando tiene más de 3, 5, ha habido casos que han habido más de 12, no sé si las las abuelitas en la, abuelitas, en la antigüedad exactamente. habían de 20 para arriba. Entonces, a partir de los 40 años, ya hay indicios o síntomas que ya nos encaminan o nos dan en la consulta, podemos ya evidenciar que hay daño en o que hay alteración en el piso pélvico y más en mujeres. O sea, el trabajo de parto por 5 veces o por 10 veces que fueron a dar a luz, le predispone con el pasar del tiempo a que se le salga el recto. Y Ok, no solo el recto, sino también la vagina y el intestino, puede ser enterocele también. ya todo esto a causa de que los músculos pélvicos han sufrido un daño, ¿no? Claro, se debilita el piso pélvico, se debilita, los músculos se estiran, los músculos y los ligamentos pierden su tonicidad, pierden su fuerza con el paso del tiempo y se tiende a salir el recto. Y este sería uno de los mayores factores de riesgo, ¿no es cierto? Claro. En base a esto, ¿cuál sería el cuadro clínico? ¿Cómo se presentaría un paciente que tenga un prolapso rectal? Bien, los síntomas y signos son los siguientes. En primer lugar, hay la sensación de bulto. Es decir, el paciente refiere que tiene una especie de cuerpo extraño que se sale por el ano o a través del ano. Puede haber sangrado, puede haber escozor o prurito, puede haber eliminación de moco, puede haber también sensación de humedad En en la la, área. en la ropa interior, puede haber úlceras y puede haber sangrado. Creo que ya lo mencioné, pero hay que Esa es una de las redundar. cosas que más consultan los pacientes, la Sí. rectorragia o el sangrado, es lo Ujú. que más llama la atención, ¿no? ¿Hay alguna clasificación que nosotros nos podamos basar para poder hacer el manejo de un prolapso rectal? Claro, hay el prolapso incompleto, cuando solo se sale de 3 a 4 centímetros aproximadamente. Hay el prolapso rectal completo, cuando se sale más de 10 a 15 centímetros de tripa, de recto. Y también hay un prolapso que se dice prolapso rectal interno. Es cuando las paredes del intestino, en este caso del recto, producen una intususcepción. Eso no se lo va a evidenciar hacia afuera, sino más bien haciendo un examen endoscópico, ahí se lo va. Ya, Y un tacto. justo en base a esto, ¿qué exámenes complementarios, qué necesitamos para nosotros hacer un diagnóstico de un prolapso rectal? En primer lugar, una historia clínica minuciosa. em, el gol estándar del coloproctólogo es el tacto anorrectal. De ahí vienen exámenes endoscópicos como la rectosigmoidoscopía o colonoscopía. Tenemos que realizar también una defecografía o en su defecto una resonancia magnética dinámica. También nos puede ayudar muchísimo una manometría anorrectal. Y esos serían los más Más importantes. Uno que se importantes. me olvida es el ultrasonido endoanal y transperineal. Y cada uno de estos exámenes, hay que mencionar, se tienen que hacer en diferentes etapas del diagnóstico, ¿no? En un paciente que llega a emergencia, que nos refiere que tiene sensación de cuerpo extraño a nivel rectal, ¿cuál sería el examen inicialmente que se hace? La inspección y el tacto. Obviamente, si es que está prolapsado todo el recto, solamente con la visión se va a diagnosticar que es, Que hay un que es prolapso. un prolapso, pero cabe recalcar que hay que hacer un diagnóstico diferencial con la enfermedad hemorroidal, porque muchas de las veces ha habido casos que un cirujano que no tiene mucha experiencia no va a saber
o puede confundir entre hemorroides o enfermedad hemorroidal crónica grado 3, grado 4 con un prolapso rectal. Que también pasa, ¿no? Ajá. Muchas gracias, doctor. Somos Instituto Bolivariano. Nos puedes encontrar ubicados en la calle José Antonio Eguiguren y Sucre. Puedes venir a conocer nuestros modernos laboratorios donde, si eres parte de nuestra institución, puedes realizar tus prácticas. Doctor, para continuar con el conversatorio, ¿cuál sería el manejo inicial que se daría en emergencia a un paciente que llegue con prolapso rectal? Bien, en emergencia puede llegar el paciente, aparte de que la mucosa rectal está salida, también va a llegar principalmente por el dolor. Puede ser que la tripa, el intestino puede estar perdiendo su La humedad vascularidad, el flujo sanguíneo, y puede ser que no esté rosado, sino necrótico o violáceo de color morado. Entonces eso se convierte en una urgencia proctológica. Si es que el paciente está en este cuadro, pues nosotros lo que primero tenemos que hacer es calmar el dolor, administrar medicamentos intravenosos, bueno, aplicar una vía, canalizar una vía, aplicar los medicamentos antibióticos y programar pues una cirugía de emergencia. Ahora, si es que está salido el recto y llega el paciente con un sangrado rectal, lo que tenemos que hacer es igualmente canalizar una vía, aplicar medicina para el dolor, antibiótico terapia y dar medicina para frenar el sangrado. Si es que no se logra pues frenar el sangrado, entrar a quirófano. Igual hay que entrar a quirófano. Claro. ¿Algún manejo que sea un poco más conservador en un tipo de paciente que no tenga riesgo de isquemia o que el riesgo de isquemia sea muy bajo? Estos pacientes cuando llegan a consulta y si no tienen molestia, por ejemplo, no tienen dolor, simplemente refieren que tienen el bulto ahí, dependiendo del grado podemos iniciar desde lo más sencillo a lo más complejo, que sería cambios en el hábito, cambios en los hábitos dietéticos. Enviamos fibra, enviamos frutas, verduras, enviamos a hacer actividad física, enviamos ablandadores de heces fecales y enviamos también ejercicios de piso pélvico que se llaman los ejercicios de Kegel, que muchas de las veces es suficiente para algunos controlar casos. la sintomatología. Especialmente en pacientes jóvenes. Muchas gracias, doctor. Sé parte de la carrera de enfermería. Contamos con matrículas abiertas para el periodo octubre 2023-marzo 2024. Te esperamos. Estamos ubicadas en la José Antonio Eguiguren y Sucre, o también nos puedes encontrar en nuestra página web www.tbolivariano.edu.es. Doctor, basándonos en lo que nos comenta los ejercicios de Kegel, que serían el manejo clínico, ¿cómo se realizan o a qué se refieren estos ejercicios? Básicamente esta gimnasia está encaminada a ejercitar los músculos del piso pélvico. Entonces, son muy fáciles, muy sencillos. Consisten en que tenemos que imaginar que estamos orinando, pero cortamos el chorro. O sea, Hacemos una contracción a hacemos una nivel contracción. pélvico. O puede ser que cuando el paciente tiene ganas de hacer la deposición o de eliminar algún flato, contener esa gana. O sea, contraer el piso para abajo. evitar. Ajá. Ajá. Y eso va a ayudar a que se fortalezca. Hacemos como ejercicios de repetición para fortalecer el piso pélvico. Exactamente. Doctor, ahora yendo al manejo quirúrgico, ¿cuáles son las técnicas quirúrgicas que más se ocupan en nuestro medio o las que menos complicaciones tienen? Bueno, el tratamiento va a ser básicamente individualizado de acuerdo al paciente. En pacientes jóvenes, el abordaje quirúrgico es por vía abdominal. En este caso puede ser mediante la laparoscopía, hacer una rectopexia o anclaje del recto hacia el sacro. Hay muchas técnicas, se lo puede anclar o fijar con suturas o con malla. Las dos que se ocupan más en nuestro medio.
Sí, y también hay cuando hay otro procedimiento vía abdominal también, que es, por ejemplo, hay pacientes que tienen el sigma muy grande o redundante. ¿Ya? Entonces, en esos pacientes, bueno, y que padecen estreñimiento, aparte de eso. Entonces, en esos pacientes, aparte de anclar el recto hacia la pared anterior del sacro, se hace una resección del intestino, o sea, un corte del Sí, intestino. sí, para En este mejorar estas caso, dos condiciones del sí, en este paciente, ¿no? caso del signo. En pacientes adultos mayores tenemos el abordaje que es perianal o perineal, Ya, que se denomina, y tenemos dos técnicas, que es la de Altemeyer y la de Delorme. Son dos cirugías en las que se corta la parte redundante o el exceso de la tripita. ya, de lo que Entonces, se protruyó, de lo ajá, que salió. y nuevamente se une o se cose o se sutura los extremos y reduciendo pues el prolapso El prolapso, del recto. el área que salió a través Ujú. del ano. En unos momentos, nuestros compañeros docentes nos indicarán una práctica acerca de un paciente con un prolapso rectal en un escenario prequirúrgico. Doctor, dentro de las complicaciones, ¿cuáles son las más frecuentes en un paciente que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente por un prolapso rectal? En el acto quirúrgico se presentan o pueden presentarse muchas complicaciones como sangrado, puede ser una infección de la herida, puede ser dehiscencia de tejidos o de suturas, es decir, que se coge el punto, pero que los tejidos no pegan y Se abre, vuelven se a vuelven abrir, a abrir. vuelve Sí, el dolor, puede haber estreñimiento también después de la cirugía, pero esos serían los más, y el más más comunes. complicado, dada el área en la que se encuentra el riesgo de infección que usted Infección de la mencionaba, herida, ¿no? claro. Entonces es un riesgo que sí hay que tener presente cuando se producen este tipo de patologías. Ujú. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Hay un riesgo de una recidiva en los pacientes que han sufrido prolapso rectal? La principal recomendación a pacientes que son operados por el prolapso rectal es que eviten al máximo hacer esfuerzo físico o levantar peso o subir gradas, hacer gimnasio. Entonces, la complicación a temprano o a largo plazo, lo que puede volver a pasar es que se vuelva a salir, Que vuelva a haber que una vuelva a haber protrusión. la protrusión. Ujú. ¿Qué tiempo le daríamos estas recomendaciones al paciente antes de que retome sus actividades normales? Bueno, la literatura nos menciona que hay que recomendar al paciente que evite al máximo hacer esfuerzos físicos, mínimo 6 meses. Y si Mínimo puede seis de por meses. vida, es Es mucho mucho mejor. mejor. Sí. Muchas gracias, doctor. Damos el paso a nuestros compañeros en los laboratorios para que nos den una simulación de cómo sería el tratamiento de un paciente que va a ser operado por un prolapso rectal. Bien, buenas tardes. Nos encontramos en el área de hospitalización con un paciente de prolapso rectal. Bien, Doc, este paciente acude a través de consulta externa, ingresa al área de hospitalización para el posterior abordaje quirúrgico por los especialistas quirúrgicos de colorectal. En este caso, tenemos una paciente femenina de 62 años de edad, quien se ha dedicado en toda su vida a lo que es ser empleada doméstica. A su vez, ella ingresa con un diagnóstico clínico de prolapso rectal. Eh, en cuanto a su evolución, tenemos que la paciente se observa al ingreso que tiene un prolapso rectal de 5 centímetros por afuera de lo que es el recto. A su vez, observa, la paciente ha manifestado que durante la posición al sentarse o al realizar alguna deposición fecal como tal, se ha observado el prolapso. Sin embargo, a través de maniobras digitales y también a través de maniobras de Valsalva, ha observado que esta protrusión la ha podido reducir, es decir, este prolapso ha podido
reducirse en cuanto a sus centímetros y por ello ha transcurrido tanto tiempo hasta llegar al momento de su abordaje quirúrgico, por lo cual la paciente ha transcurrido con 5 años en cuanto a su prolapso rectal, hasta el día de hoy, en donde no ha observado que a través de estas maniobras poder reducir este prolapso. A su vez, no se observa ningún tipo de otras alteraciones del aparato digestivo bajo ni tampoco de vías urinarias. La paciente refiere que este prolapso se acompaña de incontinencia durante para la materia fecal y también a su vez para los gases. A su vez, la paciente manifiesta antecedentes quirúrgicos que a sus 50 años se le ha realizado una intervención quirúrgica por prolapso vaginal. Y en cuanto a sus antecedentes gineco-obstétricos, es una paciente multípara que ha sufrido pues 5 partos vaginales, entonces, lo cual es un factor de riesgo para lo que es un prolapso rectal durante esta edad. Al momento la paciente se encuentra estable, se encuentra orientada en tiempo, espacio, persona, se encuentra con sus mucosas húmedas, no presenta dolor y tampoco ha presentado fiebre. Durante el ingreso, tiene un ingreso ya de 5 horas y su intervención quirúrgica será en 4 horas. Entonces, debemos ya irla preparando para posterior la intervención quirúrgica. A su vez, durante exámenes complementarios como la ecografía y como una manometría rectal, se ha solicitado para observar la incontinencia de los esfínteres. Sí, en este caso se ha observado que a través de la ecografía ha manifestado una incontinencia tanto en el esfínter anal interno como también en el esfínter anal externo. Y a través de la manometría se ha observado que hay una incontinencia con afectación a nivel del esfínter anal interno. Entonces, en base a estos exámenes, a los resultados, coinciden con la incontinencia que presenta nuestra paciente, principalmente para la materia fecal. Bien, en cuanto al tema para preparar al paciente y con lo que las indicaciones que vamos a recomendar, también depende a su criterio si alguna pues la puede retirar. En este caso se indica monitorización de signos vitales, NPO a la paciente, es decir, nada por vía oral, colocarle una solución salina de 1000 ml al 0,9%, a goteo lento para para que dure durante su intervención quirúrgica. 1 gramo de cefazolina intravenosa. En caso de presentar dolor, paracetamol de 1 gramo intravenoso. También colocar lo que son las medias antiembólicas, revisar que se coloque ya lo que es la bata, zapatones y gorro quirúrgico para el ingreso al área prequirúrgica. Revisar, ya hemos realizado lo que es el papeleo que consiste en realizar el checklist, el consentimiento informado. Sí, sin embargo, a la paciente aún queda pendiente realizarle el electrocardiograma. Estamos a la espera también de que se realicen los exámenes de laboratorio, una biometría hemática con tiempos de coagulación y también una serología de VIH. Eso aún está pendiente por realizarlo. Y a su vez, el EKG, entonces con eso revisar que toda la carpeta quede completa para nuestro paciente. No sé si tenga alguna duda, doc. No, por el momento todo claro. Muchas gracias. Listo. Gracias. Bien, como hemos escuchado previamente, el abordaje de los pacientes que cursan con este tipo de patología suele tener ciertas características, tanto epidemiológicas, características por género, características de edad, y también algo que se repite pues con mucha frecuencia dentro de los casos que se han estudiado múltiples durante mucho tiempo, es la debilidad del piso de la pelvis, lo cual contribuye a que se produzcan este prolapso, ¿sí? Una de estas causas puede ser la multiparidad. Ahora,
Enfocados específicamente en el caso que presentamos hoy, en el caso de esta paciente, cumple algunas de las características pronósticas. Por ejemplo, pertenece al género femenino, en donde pudimos escuchar de inicio que tiene los datos nos indican que 6-1 se presentan con mayor probabilidad en este género. ¿Sí? De la misma manera, la multiparidad, es decir, cuando han tenido muchos partos, cuando han tenido muchos hijos, también esto produce, la fuerza de pujo genera que se produzca una debilidad en los músculos, en todas las estructuras osteomusculares del piso de la pelvis. De la misma manera, pueden existir otras condicionantes que podrían generar que en las pacientes se presenten el prolapso rectal. Ahora, previamente para su abordaje, se debe informar al paciente que es netamente quirúrgico, que de momento cuando se presente en una primera instancia como manifestación clínica el prolapso, el paciente o la paciente podrá reducirlo, es decir, podrá regresar a la estructura en donde protruyó. Sin embargo, se debe informar que el abordaje es netamente quirúrgico, la solución en este caso de la patología. Bien, dentro de la información que nos han brindado de inicio durante la presentación del caso, es necesario también acotar que todas las características clínicas referentes a la evolución de una paciente con este tipo de patología, con este diagnóstico, por lo general no suelen ser dramáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de las constantes vitales, como presión arterial, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura, suelen mantenerse dentro de los rangos de normalidad. Esto, por supuesto, cuando la causa del prolapso no está generada, por ejemplo, por un traumatismo o por alguna infección. En este caso, suelen ser muy frecuentes cuando se presenta una infestación parasitaria. En caso de nuestra paciente, durante la primera etapa de valoración previo a la programación del preoperatorio, los datos nos han reflejado que no presenta ninguna alteración de las constantes vitales. Es decir, se mantiene febril, se mantiene hemodinámicamente estable, se mantiene también orientada en las tres esferas de tiempo, espacio y persona y no presenta otras alteraciones concurrentes dado el estado que se encuentra hospitalizada la paciente. Ahora, dentro de la valoración física, como segundo paso, luego de la primera investigación de los antecedentes, constantes vitales, es necesario tener en cuenta que los pacientes suelen tomar una posición antiálgica, una posición que les permita no generar mayores inconvenientes cuando se vaya a protruir el prolapso. En este caso, podemos observar a nuestra paciente que se encuentra de cúbito lateral derecho. Esto con la finalidad, como había mencionado, que no se generen inconvenientes, lesiones, que no se presenten alteraciones de tipo mecánica en el prolapso del paciente. ¿Sí? Conjuntamente con esto, también al paciente, dentro de todas las instauraciones terapéuticas que se pretendan hacer dentro del abordaje preoperatorio, es importante los analgésicos, ¿sí? Ya que puede cursar con dolor, en este caso, producto de la protrusión del prolapso, y también la instauración terapéutica incluye pues las dosis de medicamentos antibióticos, esto con la finalidad profiláctica de generar protección antes del procedimiento quirúrgico. Bien, dicho esto, es necesario ya realizar el abordaje enfocado en la valoración física de nuestra paciente, por lo tanto, en cumplimiento de las medidas de bioseguridad, sí, vamos a utilizar guantes. Es necesario también acotar que siempre al realizar cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de valoración física, nosotros tenemos que informar a los pacientes qué es lo que se va a realizar. Sí, recordemos que el paciente también pues genera cierto pudor cuando se va a explorar pues su físico, y esto también es importante, ¿cierto? Valorar la intimidad del paciente para que se sienta en un entorno clínico seguro, en un entorno clínico adecuado. Entonces, ya conociendo el diagnóstico de la paciente, ¿sí? Hacemos girar y podemos observar, ¿no es cierto?, el prolapso, ¿ya? El cual constituye, pues, una salida de todos los elementos, sobre todo que se encuentran en la región anorrectal. Como nos había mencionado de inicio, la paciente, al notar la protrusión,
del prolapso, sí lo regresaba. Pero con el paso del tiempo, recordemos que es un diagnóstico, una evolución de 5 años, probablemente todas las estructuras del perine, todas las estructuras que comprometen el piso de la pelvis ya se encuentran más debilitadas. Sumado a esto, el antecedente también de prolapso vaginal que ha tenido la paciente producto del factor de riesgo como la multiparidad puede generar mayores inconvenientes durante el abordaje de los pacientes que cumplen estas características clínicas. Bien, es necesario también tomar en cuenta que durante la valoración clínica, durante la valoración física del prolapso, se deben observar algunas características propias del tejido. Por ejemplo, si el tejido tiene su normocoloración, es decir, tiene que ser un tejido rosado, tiene que ser un tejido que tenga un aspecto hidratado normalmente, de la misma manera, observar si es que no existen lesiones activas en el tejido, porque esto podría configurar una puerta de acceso para patógenos, para bacterias, y podría complicar el cuadro clínico de la paciente. También, por supuesto, observar si es que no existen sitios de edema, si es que no existen alteraciones del tejido que de pronto puedan generar algún inconveniente durante el abordaje quirúrgico. En caso de encontrar algún tipo de alteración de estas características, se debe notificar inmediatamente para que los profesionales, en este caso el cirujano coloproctólogo que va a realizar el procedimiento, pueda generar una evaluación previa, una evaluación más actualizada sobre las manifestaciones clínicas de la paciente y también, por supuesto, una evaluación pronóstica sobre las complicaciones que puedan surgir durante el abordaje. Bien, ahora, previo a dar paso al personal de enfermería, es necesario también informar a los familiares. Como se mencionó, siempre dentro de todos los procedimientos quirúrgicos que se realizan, también se manejan los formularios, se maneja la documentación del paciente, esto cumpliendo los parámetros médico-legales que deben ser manejados en todas las casas de salud. En este caso, en el preoperatorio, recordemos que dentro del área clínica se necesita pues la batería de exámenes, exámenes de sangre del paciente, está pendiente un examen de detección de VIH, pero conjuntamente también los consentimientos informados en donde el paciente o los familiares del paciente autorizan la ejecución del procedimiento. Bien, dicho esto, damos paso al personal de enfermería para que se encargue también de la valoración previa enfocada en las funciones. En este momento vamos a realizar los cuidados que tienen que ver netamente con el área de enfermería. Primeramente vamos a realizar la monitorización de los signos vitales, ya que el paciente debe encontrarse con unos signos vitales normales previos a pasar a quirófano. Entonces procedemos a la toma de signos vitales. Vamos a colocarle el tensiómetro a nuestro paciente, así como el saturador. Procedemos a colocarle el tensiómetro, el brazalete del tensiómetro, teniendo en cuenta que este se coloca 2 dedos sobre el pliegue del codo. En este caso lo vamos a hacer sobre la bata, ya que la bata es de un material fino, entonces no implicaría en el resultado de la toma de los signos vitales. Vamos a colocar el tensiómetro y vamos a colocar el saturador a nuestro paciente. Recordemos que el tensiómetro y el saturador no puede ser colocado en el mismo brazo del paciente, por lo que le vamos a conectar o le vamos a colocar en el otro brazo. Vamos a colocar en el dedo índice de nuestro paciente y procedemos a la toma de signos vitales. ¿Sí? Una vez realizado esto, vamos a verificar que esté pasándose la hidratación. Recordemos que nuestro paciente está con una hidratación de 1000 ml de solución salina. Para ello, previo a revisar esto, nos realizamos una desinfección de manos para proceder a verificar la hidratación en nuestro paciente. Debemos recordar que todo debe estar debidamente rotulado para que el paciente pueda pasar al área quirúrgica.
Entonces verificamos que tiene una solución salina al 0,9% a 1000 ml a un goteo lento con la finalidad que dure en la intervención quirúrgica. Debemos verificar que nuestro paciente está canalizado con una bránula de grueso calibre, en este caso una bránula número 18, y también debe estar debidamente rotulada. ¿Por qué es importante que tenga una bránula de grueso calibre? Por si existe alguna complicación dentro del plan operatorio, se pueda actuar de inmediato. Entonces verificamos que la vía esté permeable y procedemos a administrar la medicación. En este caso, por indicación médica, fue indicado la cefazolina, que lo vamos a preparar o lo vamos a diluir en 10 ml. Sí, vamos a prepararlo con solución salina. Previo a la preparación, vamos a desinfectar el área donde nosotros vamos a cargar de solución salina para la preparación. Entonces desinfectamos el área y vamos a coger o vamos a cargar nuestra jeringuilla con 10 ml de solución. Una vez que nosotros tenemos cargados los 10 ml, vamos a colocar en nuestro frasco de cefazolina para poderle administrar. Entonces colocamos la solución salina, vamos a mezclarlo muy bien y vamos a cargar nuevamente en nuestro jeringuilla. Una vez que esté correctamente mezclado, vamos a proceder a cargar. Una vez que está completamente cargada nuestra jeringuilla, vamos a proceder a administrar a nuestro paciente. En este caso, nuestro paciente cuenta con una llave de 3 vías, entonces es por ahí por donde nosotros le vamos a administrar nuestro medicamento. En el caso que nosotros administramos la medicación, debemos cerrar el paso de la hidratación. Entonces vamos a proceder a administrarle la medicación, en este caso 1 gramo de cefazolina. Vamos a conectar, cerramos el paso a la hidratación y le colocamos de una manera lenta para observar si existe algún tipo de reacción en nuestro paciente. Una vez que nosotros terminamos de administrarle la medicación, procedemos a abrirle nuevamente la hidratación. Una vez que nosotros realizamos este procedimiento, vamos a realizar la toma de muestra sanguínea, ¿sí? Para posterior valoración. En este caso vamos a proceder a tomarle las muestras sanguíneas en el brazo que no está canalizado a nuestro paciente, ya que por aquí está pasando la hidratación, entonces debemos hacer la toma de muestras en el otro brazo de nuestro paciente. En este caso sería en el brazo derecho. Para ello nos vamos a colocar guantes como norma de bioseguridad para poderle tomar. Pues vamos a hacernos la colocación de los guantes. Previo a dejar todo el material listo, vamos a dejar los tubos listos. Los tubos deben de estar correctamente rotulados, en los cuales deben contar nombres y apellidos del paciente, número de cédula y fecha en la que se está extrayendo la muestra. Una vez que nosotros los dejamos listos, rotulados, tenemos la jeringuilla lista para la extracción de muestras, procedemos a la colocación de guantes. Una vez que nosotros nos colocamos los guantes, estamos listos para extraerle la muestra sanguínea a nuestro paciente. Nos colocamos los guantes y estamos listos para extraerle la muestra sanguínea. ¿Sí? Vamos a solicitarle a nuestro paciente que nos colabore. Vamos a desinfectar el área con una toronda con alcohol y vamos a realizar la extracción. Le informamos a nuestro paciente el procedimiento a realizar. Observamos una vía que esté apta para la canalización, ¿sí? En este momento suspendemos la toma de la tensión arterial para que no influya la toma de muestras. Si nosotros le vamos a colocar un torniquete, en este caso vamos a colocarle un torniquete
realizado con un guante a nuestro paciente. Una vez que nosotros tenemos identificados la vía donde nosotros vamos a realizar la punción, desinfectamos con un solo movimiento. Bien puede ser de arriba hacia abajo o puede ser en movimiento circular hacia afuera. Realizamos la desinfección. Introducimos siempre el bisel hacia arriba. Realizamos la extracción de sangre. Quitamos el torniquete a nuestro paciente, ¿sí? De igual manera hacemos presión en el sitio de punción de 30 segundos a 60 segundos para evitar que el paciente sangre por ese lugar. Una vez que nosotros realizamos esto, vamos a colocar la muestra sanguínea en los dos tubos, ¿sí? Tanto en el rojo como en el lila. Sí, vamos a proceder a colocar. Una vez que nosotros tenemos colocados hasta la línea indicada, procedemos a realizar el procedimiento de inversión. Como ya conocemos, nosotros realizamos este procedimiento con la finalidad que nuestras muestras no se coagüen. Una vez que nosotros tenemos realizado este procedimiento, vamos a colocar nuestras muestras en el cooler. El cooler es un dispositivo en el cual nos va a ayudar a trasladar de una manera segura al laboratorio. Y de igual manera que las muestras no se vayan a dañar en el transcurso que las lleven. Una vez que tenemos listo, podemos ir a dejar las muestras al laboratorio. Ahora vamos a verificar que nuestro paciente esté completamente preparado previo al paso al quirófano. Entonces debemos verificar que nuestro paciente primeramente esté con bata, tenga su manilla de identificación. En este caso observamos que el paciente no tiene manilla, entonces le vamos a colocar la manilla. En la manilla deben constar sus dos nombres, sus dos apellidos, el número de cédula y la fecha de ingreso, el sexo y la cama en el cual se ubica nuestro paciente. Una vez que nosotros tenemos llenos todos estos datos, procedemos a colocarle la manilla a nuestro paciente. De preferencia, tiene que ser en la mano o en el brazo, en donde no se encuentra la vía, ¿sí? Donde no está canalizada. Entonces procedemos a la colocación de la manilla a nuestro paciente. Verificamos de igual manera que el equipo de venoclisis esté correctamente rotulado, la vía que esté correctamente rotulada y que esté permeable. De igual manera, verificamos que la sonda esté permeable y esté rotulada correctamente con el número de sonda y la fecha en la cual se la colocó. Ya que recordemos que un paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica debe estar colocado una sonda vesical. Entonces verificamos esa parte y ahora procedemos a colocarle las medias antiembólicas. ¿Para qué son las medias antiembólicas o cuál es su importancia? La importancia es la prevención de trombos a nivel de venas profundas en las extremidades inferiores del paciente. Entonces procedemos a la colocación previa autorización de nuestro paciente. Recordemos que las medias, al ser antiembólicas, son unas medias que son bastante ajustadas, ¿sí? Entonces vamos a colocarlo lentamente y con paciencia a nuestro paciente en sus dos extremidades, tanto en la extremidad derecha como en la extremidad izquierda. Vamos a proceder a colocar. ¿Sí? Vamos a colocarle suavemente a nuestro paciente, ¿sí? Ya que debe cubrir toda la pierna de nuestro paciente para que ayude a la prevención de trombos durante la cirugía. ¿Sí? Entonces le colocamos lentamente, subimos la media, ¿sí? Y nuestro paciente queda listo. También debemos colocarle zapatones y gorro a nuestro paciente, ya que nuestro paciente ya se encuentra con una bata limpia. Pues vamos a hacer la colocación de los zapatones o botas quirúrgicas. Colocamos en la pierna derecha y de igual manera en la pierna izquierda. Por último, vamos a colocar el gorro
gorro a nuestro paciente, tratando de cubrir todo el cabello de nuestro paciente. ¿Sí? Entonces vamos a colocarle, le pedimos autorización, le colocamos el gorro, tratamos de cubrir todo el cabello y prácticamente nuestro paciente está listo. También debemos verificar que en la historia clínica esté completa, esté el consentimiento informado, esté el checklist preoperatorio, se encuentren los exámenes o los resultados de los exámenes complementarios para que el paciente pueda pasar a quirófano. A continuación, damos paso al personal médico para que realice el último examen complementario previo a pasar a quirófano, que en este caso sería un electrocardiograma. Bien, como se ha mencionado, dentro de todas las características que tiene que cumplir el paciente, tanto clínicamente como es la valoración, la administración de medicamentos, valorar el estado físico del paciente y, por supuesto, valorar las áreas de repercusión clínica, es decir, justamente el área en donde se encuentra el prolapso, se deben cumplir con el resto de requerimientos. Sí, se deben cumplir con el resto de requerimientos, entre ellos, por supuesto, la realización del electrocardiograma. Bien, dadas, por supuesto, las características clínicas de nuestro paciente, que es una paciente adulta mayor, que es una paciente que probablemente ha generado comorbilidades durante el transcurso de tiempo en donde ha estado ingresada, y por supuesto también por todas las características psicológicas que generan el estar frente a un procedimiento quirúrgico, es necesario tener en cuenta las implicaciones que puede generar. Por ello, también como medida preventiva y como medida de control dentro de toda la gama de exámenes y de valoraciones que se deben generar para procurar el bienestar del paciente, se encuentra pues el electrocardiograma. Ujú. Para esto vamos a utilizar las derivaciones bipolares y también derivaciones precordiales. En este caso, vamos a necesitar lo que es alcohol, en este caso gel, conductor para poder colocar las ventosas en los lados correspondientes de nuestro paciente. Para ello, nosotros nos ubicamos primero en las 6 precordiales y las cuales están correctamente numerados de B1 a B6. Entonces, nosotros siempre realizamos lo que es la palpación desde la parte del espacio que queda entre la clavícula y lo que es de la primera costilla, tratando de palpar lo que es el espacio intercostal. Entonces, en este caso, siempre vamos a palpar en el cuarto espacio intercostal, lado derecho y luego lado izquierdo, ¿sí? Entonces, una vez que hemos ubicado en el cuarto espacio intercostal, sí, vamos a posterior a colocar, al ser la mayor parte de, la mayor, en el lado izquierdo que se encuentra la mayor parte de la punta del corazón, la mayor parte de nuestras ventosas va a ser del lado izquierdo. ¿Cómo localizamos? Para ello ya hemos palpado previamente cuarto espacio intercostal, lado izquierdo, en la línea paresternal izquierda, ¿sí? Posterior a eso, es importante aplicar la cantidad de gel suficiente para que se logre, en este caso, colocar en los respectivos espacios. Luego tenemos B2 que se coloca entre la ventosa de B2 y B4. Siempre para colocar las respectivas ventosas B4, B5 y B6, algo muy práctico es ubicarnos en lugar de lo que es la glándula mamaria en el caso de ser mujer y en el caso de ser hombre, pues
lo que es la tetilla, ¿no? Posterior a eso, colocamos lo que es las ventosas B4, B2, B3 y en lo que es la posición de las ventosas B4, B5 y B6 va en posición a lo que es línea medio clavicular izquierda, línea axilar anterior izquierda y luego línea axilar media lado izquierdo. Esos son los puntos por los cuales nos podemos guiar para colocar. ¿En qué espacio intercostal? En el quinto espacio intercostal. Listo. Una vez colocado en este caso, las derivaciones precordiales, vamos a colocar las derivaciones bipolares, los electrodos. Estos electrodos siempre vienen en base a unas iniciales, ¿sí? En este caso pueden venir por colores o por iniciales. Para ello nosotros podemos ver que se puede acompañar RA y LA. Sí, eso nos va a indicar cuál va en brazo y cuál va en pie, cuál es del lado izquierdo y cuál es del lado derecho. En este caso tenemos LA, el cual corresponde al brazo izquierdo. También colocamos gel, sí, es muy importante colocar gel. Listo, gracias. Y el lado derecho en la otra muñeca y de igual manera colocando el respectivo gel. RA, que significa right arm, que equivale a brazo derecho. Después colocamos los siguientes electrodos. Aquí tenemos RL y LL. Entonces, RL nos indica que va en pie izquierdo. Por favor, gel. Y en este caso a mi compañero que nos ayude del lado izquierdo. Luego nos dirigimos al lado derecho, ¿sí? Al lado izquierdo, perdón, que es LL. Ya, en base a esto, una vez que hemos colocado las respectivas derivaciones, es importante observar al paciente que no tenga nada de metal, no haya nada de metal cercano al paciente para que no interfiera con lo que es el trazado eléctrico de nuestro electrocardiograma. En este caso vamos a encender el electrocardiograma para que realice el respectivo trazado. Bien, se debe tomar en cuenta también que todas las valoraciones clínicas que se desarrollan en el paciente pueden generar ciertas manifestaciones, también como una elevación de la frecuencia cardíaca, una elevación de la presión arterial. Esto a expensas de que la paciente pueda tener un diagnóstico previo. ¿Sí? Por lo tanto, esto puede deberse, por ejemplo, al nerviosismo de la paciente que está cerca de una intervención quirúrgica. Por lo tanto, siempre es importante informar, dar los datos más importantes al paciente con vocabulario que nos entienda, también al paciente, informar, por supuesto, a sus familiares y también explicarle las características del procedimiento, los tiempos de recuperación que se va a hacer en el posoperatorio. Importante también que el personal que le está atendiendo se identifiquen sus nombres, a qué área pertenecen, qué tipo de procedimiento también se está realizando con la finalidad de lograr la tranquilidad del paciente, que se sienta en un espacio acogedor, de tal manera que esto promueva también pues su recuperación, la tranquilidad del paciente y también la tranquilidad de los familiares. Ujú. A su vez es importante también guardar la intimidad del paciente, principalmente cuando es una paciente femenina, lo cual es del pudor en las pacientes y por tanto es un procedimiento rápido que es indoloro, por tanto tiene una duración aproximadamente de unos 5 minutos como máximo, en lo que ya se imprime el papel del electrocardiograma. Enseguida pues procedemos a retirar en este caso procedemos a retirar tanto lo que son los electrodos como las respectivas ventosas. Antes de dar paso al set de nuestros compañeros para finalizar este programa, nosotros vamos a indicar la correcta impresión de lo que es el electrocardiograma, en este caso el electrocardiógrafo, ¿sí? Y para ello vamos a proceder a imprimir nuestro electrocardiograma.
En este caso, es un examen complementario que no puede faltar durante la carpeta de nuestro paciente prequirúrgico, lo cual avala para que el paciente esté cardiológicamente estable, no haya riesgo de alguna arritmia durante la intervención quirúrgica, ya que va a pasar por un proceso de anestesia como tal. Entonces, en este caso, ya tenemos la impresión de nuestro electrocardiograma y damos paso al SED para finalizar el programa. Agradecemos a nuestros compañeros por tan magnífica práctica que nos han presentado la tarde de hoy. Sé parte de la carrera de enfermería, tenemos matrículas abiertas para el periodo octubre 2023-marzo 2024. Lo que sueñas, lo que quieras ser, sé parte del bolivariano. Doctor, para continuar con este conversatorio, ¿cuáles serían las condiciones que tiene que tener un paciente para poder ser sometido a una cirugía de prolapso rectal? Bien, lo que se hace primeramente es estabilizar el paciente, canalizarle una vía, administrar antibiótico intravenoso profiláctico para el procedimiento quirúrgico, hacer una valoración prequirúrgica con electrocardiograma. Entonces, el médico internista o cardiólogo evalúa íntegramente al paciente y especialmente el corazón con el electrocardiograma. Tenemos que tratar en la medida de las posibilidades estabilizarlo al paciente para que la cirugía esté sin riesgo, Sea lo más segura posible. sea lo más segura posible. ¿Qué tiempo se demoraría más o menos una cirugía en una retroplexia? El tiempo quirúrgico puede ser de 2 horas a 3 horas. Pues sí, es Todo una va a depender. cirugía bastante prolongada, Sí. ¿no? Ujú. Y de ahí las complicaciones, sobre todo lo que usted nos mencionaba del sangrado que puede tener el paciente. Sí. Dentro del manejo de enfermería, ¿cuáles son los principales cuidados que se recomienda que una enfermera tenga ante un paciente que haya sido sometido a una cirugía por prolapso rectal? Tiene que vigilar que las vías estén permeables, si tiene una sonda o un catéter vesical que también esté permeable, que la orina esté clara, no esté con restos hemáticos o con sangre color roja, colúrica. Tiene que estar pendiente de las constantes vitales. Si es un paciente monitorizado, pues estar pendiente del monitor. Tiene que también estar pendiente de la región anal y perianal de los apósitos, que estén blancos o si están rojos empapados de sangre, pues tiene que, Hacer la curación claro, respectiva. cambiar apósitos y avisar al cirujano. Siempre es importante lo que usted nos menciona, ¿no? Trabajar en conjunto el personal médico con el personal de enfermería en pro de que el paciente tenga los mejores resultados. Somos Instituto Universitario Bolivariano, nos puedes encontrar en la ciudad de Loja, en la calle José Antonio Guguren y Sucre, para que conozcas nuestros modelos modernos laboratorios donde se realizan las prácticas como las que observamos hoy día por parte de nuestros compañeros. Doctor, para finalizar, ¿tenemos alguna medida de prevención para evitar el prolapso rectal? Sí, dentro de las principales recomendaciones es tener un peso adecuado, evitar el sedentarismo, consumir abundante agua, consumir fibra, hacer ejercicio, hacer gimnasio, evitar en lo posible tener una vida sedentaria, estar con sobrepeso, obesidad. Alimentarnos Y sanamente. alimentarnos adecuadamente. Y lo que usted mencionaba, la fibra, más o menos hay una recomendación de alguna cantidad de fibra que tenemos que consumir. Sí, se recomienda de 25 a 35 gramos de fibra al día. Cabe destacar y cabe recalcar que en pacientes que son constipados o que sufren de estreñimiento por un largo periodo, son pacientes que se predisponen a padecer este tipo de enfermedad. Entonces tenemos que evitar el estreñimiento también. Esa sería una de las principales medidas. Queremos agradecerle, doctor, por su presencia. Si nos puede recordar dónde lo podemos localizar. Muchas gracias a usted. Me pueden localizar en la clínica Medilab Medi Hospital, en la planta baja, consultorio
S11 y en la Clínica San Gregorio en el primer piso, consultorio 105, o contactar para agendar su cita al 098-300-48-41. O también me pueden seguir en redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, en Twitter y YouTube como coloproctólogo en Loja. Muchas gracias, doctor. También queremos agradecer a toda la audiencia que nos acompañó la tarde de hoy y les invitamos a un nuevo programa la siguiente semana. Soy la doctora Jennifer Albán. Hasta la próxima.